Paz y bien, en este domingo número 18 del tiempo ordinario. Hoy Jesús nos quiere conducir de la atención por saciar las necesidades meramente materiales, que son muy válidas, pero que no nos sacian, al horizonte del verdadero alimento que nos da la vida eterna. Acompáñame en este videoblog. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. El evangelio de este domingo es continuación del evangelio del domingo pasado, donde aquellos que presenciaron el milagro de la multiplicación de los panes y que se saciaron de ese pan, ahora andan buscando a Jesús. Pero Jesús rápidamente los confronta y les dice: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Y este evangelio es muy interesante porque en la manera como Jesús les expone su discurso del pan de vida, Jesús los va conduciendo pedagógicamente para ir más allá del mero interés por saciar las necesidades materiales, que son muy válidas, pero partir hacia el horizonte del alimento que verdaderamente puede salvarlos. Y entonces Jesús va a ir de menos a más. Va a partir primero de no buscar solamente remediar las necesidades materiales para comenzar un camino de fe y aceptar en Jesús el alimento que da para la vida eterna. Y tercero, no ver a Jesús solamente buscando encontrar en él un proveedor de cosas. Y lo que Jesús nos quiere decir es que hay un orden más elevado, más allá de las preocupaciones materiales cotidianas, que son muy necesarias, pero que por sí mismas no nos sacian nuestro sentido de la vida y de la felicidad. Ahorita se busca mucho la realización humana, se busca mucho realizarnos humanamente, pero esta realización humana no se agota y no se sacia solo con las preocupaciones cotidianas, las preocupaciones inmediatas. Incluso la experiencia nos dice que cuando nuestro objetivo es satisfacer las necesidades materiales y prácticas, una vez que lo hacemos, siempre queremos más y necesitamos más para realizarlos y ser felices. Como decimos comúnmente, quien más tiene, más quiere. Nunca será suficiente. Siempre necesitaremos de más ropa, de más viajes, de más comodidades, de más tecnología, de más y de más y de más en una búsqueda de saciedad que Jesús nos lo dice en este domingo. Las realidades económicas y materiales necesarias, sí, pero que no bastan. Por eso Jesús dice: no trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que dura para la vida eterna. Y entonces, ¿qué es lo que nos propone Jesús? Él nos pide ocuparnos primeramente de las cosas del Espíritu. Pues nos dice: busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. Nos lo dice en el Sermón de la Montaña. Y en otro pasaje del Evangelio de San Juan nos dice él que tenemos que encontrarlo a él, que él es el que nos da el pan para la vida eterna. Nos dice así: quien escucha mi palabra y cree en mí y en aquel que me ha enviado, tiene la vida eterna. Y entonces, familia, lo que Jesús quiere es cambiar nuestra escala de valores o el orden de nuestras preocupaciones. Quienes escuchan a Jesús en el evangelio de este domingo le van a hacer una pregunta muy interesante: ¿qué debemos de hacer para realizar las obras de Dios? Y es que ellos piensan, como pensamos muchas veces nosotros, que para alcanzar la felicidad o el camino que Jesús nos propone, tenemos que seguir una serie de pasos a modo de receta que nos van a conducir con seguridad a la felicidad. Si fuera así, entonces estaríamos diciendo que la salvación o la vida eterna consiste en hacer un número determinado de obras buenas que le agraden al Señor. Y lo que Jesús quiere es otro tipo de relación con Él, que primero creamos en Él y tengamos fe en Él, movidos siempre por una fe en Dios. Como quienes escuchan a Jesús no comprenden todavía quién es Él,
Por eso le piden una señal prodigiosa. Y Jesús les va a dar una respuesta introduciendo la figura de Moisés en el Antiguo Testamento con el relato del maná, del pan que cae del cielo para saciar a la multitud. De eso nos habla la primera lectura de hoy. Pero Jesús va a ir más allá, porque Él no es solamente un mero profeta. Jesús es el pan de vida. Su persona es el alimento que ahora nosotros necesitamos consumir. Y sus oyentes todavía le van a pedir un signo visible para estar convencidos. Le van a decir, Señor, danos siempre de ese pan. La respuesta de Jesús es una respuesta que ellos no esperan. Les va a decir, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y entonces, familia, hay un pan que es para todos. Tomen y coman todos, nos dice Jesús. Acerquémonos al pan de vida, como nos dice hoy San Pablo en la segunda lectura. De esa manera renovaremos nuestro espíritu y toda nuestra manera de pensar. De eso se trata comulgar y de eso se trata escuchar la palabra de Dios. Revestirnos de la nueva humanidad de Dios que Dios ha creado a su imagen, llevando una vida en la justicia, en la santidad y en la verdad. Yo soy Fray José Leiva, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén.